Muy bien, chicos y chicas, mis queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase. En esta oportunidad vamos a estudiar ecuaciones de primer grado con una incógnita. En este caso, vamos a hacer entonces esta clase solo para ecuaciones de primer grado con una incógnita, y luego la siguiente, entonces abordamos ecuaciones de segundo grado con una incógnita, un tópico muy necesario, bastante básico, pero necesario para la matemática, ya sea del bachillerato o para aquellas personas que vamos a presentar o que van a presentar la prueba de acceso a la educación superior, porque las ecuaciones son básicas dentro de este temario. Entonces, primero lo primero, ¿no? ¿Qué es una ecuación de primer grado con una incógnita? Entonces, primero vayamos por partes. Entonces, recuerden siempre que una ecuación simplemente es una igualdad. La podemos escribir por acá. Una ecuación siempre es una igualdad. Entonces, una equivalencia entre dos expresiones termina siendo una ecuación. Por ejemplo, si yo coloco 2x igual a 6, ya esto termina siendo una ecuación porque hablamos de una igualdad. Siempre cuando hablamos de ecuaciones, por lo general se hace la analogía con una balanza. Realmente esto se hace porque tiempo atrás, ¿sí? En los inicios, digamos, allá mesopotámicos, esos tiempos, donde el álgebra quizás no estaba tan escrita, la teoría del álgebra como tal, pero dentro de las partes, dentro de los comercios, se usaba la balanza, entonces, para pesar lo que era el valor de algo. Entonces, de repente, si en ese tiempo se iba a comprar algo, se pesaba lo que se intercambiaba de valor por la equivalencia, por ejemplo, de ese algo. Puede ser de manzanas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la balanza, ¿no? Entonces, de un lado se pesaba lo que sería lo valioso, lo que ibas a entregar para pagar, ¿sí? Puede ser oro o plata. Se pesaba acá, y acá entonces colocábamos el bien que ibas a consumir. Por ejemplo, ibas a comprar manzanas o mangos, y la cantidad de mangos que estableciera una equivalencia entre estos dos pesos era lo que ibas a obtener. Entonces, de esa balanza es que nace el concepto de ecuación. Digamos que para deshacernos de esa balanza en ese tiempo los comerciantes podríamos entonces recurrir a decir que la ecuación suplantaba ese trabajo, donde solo con un lugar para poder anotar podríamos hacer esa equivalencia. Entonces, básicamente la balanza, la ecuación es una analogía de la balanza por esa necesidad que hubo en esos comercios, ¿no? Entonces, bien, la palabra primer grado se refiere a la incógnita de esa ecuación. En el mismo ejemplo podemos ver que nuestra incógnita es una x, ¿cierto? Una variable por lo general es x, y o z. Esas variables por lo general tienen exponentes. En este caso se sobreentiende que el exponente es 1 porque no lo tiene entre comillas. Es decir, cuando no aparece un exponente se sobreentiende que es 1 pero no 0. Mucho ojo con esto porque es un error muy común, ¿ok? Entonces, cuando el exponente de la variable, cuando el exponente mayor de las variables que están dentro de la ecuación es 1, entonces se conoce como una variable de primer grado, y es lo que le da el nombre de ecuaciones de primer grado, ¿ok? Con una incógnita, ¿a qué se refiere? Se refiere a que si tenemos la variable x, no tenemos una variable y extra, solamente tenemos una sola incógnita. Un ejemplo de dos incógnitas podría ser, por ejemplo, 2x igual a 3y. Esta ecuación, si bien sí es una ecuación y también es de primer grado porque los exponentes son 1, no es de una incógnita porque tenemos x y tenemos y, ¿ok? Bien, entonces pasado esa pequeñita teoría, vamos entonces a introducirnos directamente a resolver algunos ejercicios para ver cómo tenemos que hacer para nosotros entonces dar solución a ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces sería 2 menos 3x menos 5. Eso va a ser igual a, ya que salga bien esto, 5 menos 8x más x. Perfecto. Bien, entonces aquí podemos ver que tenemos la igualdad. Siempre en una incógnita, ¿sí? Perdón, siempre en una ecuación, la primera parte el primer lado de la igualdad, fíjense que aquí tenemos la igualdad, tenemos esta parte que se les suele llamar miembros, ¿cierto? Entonces tenemos el primer miembro, el de la izquierda por lo general se le llama primer miembro, y el de acá le llamamos segundo
miembro. Entonces, la manera elemental de resolver una ecuación de primer grado con una incógnita siempre va a ser reunir los términos que tienen variables x del lado izquierdo, es decir, en el primer miembro de la ecuación, y todos aquellos términos sin variable en el segundo miembro de la ecuación. Siempre vamos a recurrir entonces por lo general a ese método, es el método básico que siempre nos van a enseñar y suele ser el menos también confuso, ¿no? Entonces, lo importante en este punto es, como primer paso entonces, colocar las x en el primer miembro y los términos sin x en el segundo miembro, siempre y cuando respetemos los signos, es decir, siempre que vamos a cambiar un término de un lado a otro, tenemos que cambiarle el signo. Por ejemplo, movamos primero este término 8x y este término x hacia el otro lado, por ejemplo. Entonces, si movemos el 8x que está negativo, pasaría para este lado positivo. Y si movemos esta x positiva, pasaría para este lado negativo. Quedándonos de este lado del segundo miembro solo el 5, porque ya estamos moviendo estos dos términos, respetando el cambio de signos. Entonces, siempre que vamos a mover un término de un miembro de la ecuación al otro miembro, tenemos que hacer el cambio de signos, cambiarlo por el signo opuesto. Si está negativo pasa a positivo, positivo negativo. Mucho cuidado con este asunto porque suele ser confuso. Siempre hacemos el cambio de signo solo para términos, ¿ok? Entonces podemos mover también, para practicar, podemos mover entonces el término 2 y el término 5 o menos 5 para el otro lado de nuestra ecuación, porque dijimos que del lado izquierdo queremos tener o reunir los términos sin variable. Entonces, fíjense que este 5 está negativo, es un término negativo, pasaría como un término positivo. Y este término positivo 2 pasaría como un término negativo. Entonces, siempre recuerden que aquellos números que no tengan signo delante, se sobreentiende que es positivo. ¿Ok? Entonces ahora pasamos a reducir términos semejantes. Y hay que definir un poco esto. ¿Qué es un término semejante? No es una definición muy difícil. Simplemente términos semejantes son aquellos que son términos que su variable es la misma. ¿Sí? Fíjense que todas las variables son x y aparte de tener la misma variable, tienen que tener el mismo exponente. En este caso el exponente es 1. Todos tienen exponente 1 y son x, por lo tanto son términos semejantes. Entonces podemos resolver cuando tenemos más de dos términos sumando o restando. Podemos primero operar negativos con negativos y positivos con positivos, ¿sí? Entonces este negativo con este negativo, recuerden que signos iguales se tendrían que añadir, ¿sí? Será 3 más 1 sería 4. X, pero el resultado tiene que ser negativo obligatoriamente porque de dos expresiones negativas no va a salir una positiva, ¿ok? De este lado también tenemos términos semejantes porque ninguno tiene variable, es decir, todos son términos independientes. Cuando un término no tiene variable, se le conoce como término independiente y al todos ser independientes los podemos operar. 5 más 5 serían 10, ¿cierto? Menos 2. Fíjense que estamos operando positivos por un lado y negativos por otro para que al final nos quede esta diferencia. 8 menos 4, entonces nos daría 4x. Y 10 menos 2 nos daría en total 8, ¿sí? Por último, el siguiente paso, luego de que movemos todos los términos semejantes al mismo lado de la ecuación y luego de que reducimos todos esos términos semejantes, ¿sí? Por último, tenemos entonces que deshacernos del coeficiente de la x. En el caso de que el coeficiente de la x sea diferente de 1, es decir, sea 2, 3, 4, 5, puede ser positivo o negativo, pero que no sea 1 sino otro número, tenemos la necesidad de despejar ese 4 hacia el otro lado. Y en este punto es importante, cuando nosotros estamos moviendo no un término sino un factor, fíjense que en este caso es un factor porque estamos hablando de productos. Recuerden que cuando hablamos de términos es porque estamos hablando de sumas y restas. Cuando hablamos de factores es porque estamos hablando de multiplicación y en este caso aquí le puse el puntito indicando la multiplicación. Recuerden que un coeficiente siempre está multiplicando a su variable. Entonces en este caso el 4 está multiplicando y al despejarlo tiene que pasar con la operación contraria que sería dividir. Por eso lo estoy colocando de denominador porque el 4 tendría necesariamente que pasar a dividir al número 8. Luego de esto entonces podemos dividir 8 dividido para 4 nos daría entonces 2, ¿cierto? Dándonos como resultado entonces la solución de esta ecuación x igual a 2. Sí, está perfecto. Entonces siempre que vamos a resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, por lo general vamos a aplicar
el mismo proceso, ¿ok? Tenemos entonces el siguiente ejercicio. Veamos un ejemplo más, que sea un poquito más elaborado. Más 5, otro 1, x menos 2, menos x menos 3, igual a 18. Entonces fíjense en este caso, si bien la primera ecuación estuvo muy sencilla, en la segunda tenemos que agregar un pasito de más. ¿Cuál es ese paso? Es la eliminación de estos paréntesis. Recuerden que el paréntesis es un signo en matemáticas que se utiliza para agrupar, ¿ok? Siempre que tenemos paréntesis es importante recordar que tenemos que usar la propiedad distributiva, ¿ok? Es decir, cada número que está multiplicando a los paréntesis tiene que multiplicar a cada uno de los términos de adentro para podernos deshacer de esos paréntesis, ¿sí? Entonces en este caso, si aplicamos propiedad distributiva sería entonces 3 por x nos daría 3x, ¿sí? Luego multiplicamos acá, distribuimos nuevamente para el segundo término, más por menos nos daría menos, y 3 por 1 serían 3. Luego acá volvemos a aplicar propiedad distributiva porque tenemos que deshacernos de los otros paréntesis. Más 5 por x sería más 5x, y si multiplicamos acá y distribuimos sería más por menos menos, 5 por 2 sería 10. Por último, fíjense que en este caso no tenemos un número delante, pero tenemos un signo negativo que también hay que distribuir. Pero en este caso este signo solo multiplica a signos. Menos acá por más sería menos x. Fíjense que la cantidad queda igual, solo estoy cambiando los signos porque solo es un signo lo que estoy distribuyendo. Menos por menos nos daría más y nos quedaría 3, igual a 18. Luego de que nos deshacemos de esos paréntesis aplicando propiedad distributiva, fijémonos que ya nos queda una expresión muy parecida a la que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos entonces a dejar los términos que tienen variable en el primer miembro, es decir, en el lado izquierdo de la ecuación, y los términos sin variables los vamos a mover para el segundo miembro o para el lado derecho de nuestra ecuación. Entonces, este 3 está negativo, pasaría positivo. Este 10 está negativo, pasaría positivo, y este 3 está positivo, pasaría negativo. Recuerden que los signos cambian si estamos moviendo términos, ¿ok? En el ejemplo anterior, fíjense que cuando movimos un factor de multiplicación, ¿sí? No cambiamos el signo porque estamos cambiando la operación, ¿ok? Perfecto. Si hacemos entonces nuestra suma acá, recuerden positivos con positivos y negativos con negativos. Para hacerlo paso a paso sería 3x más 5x, se suma, sería 8x, ¿cierto? Nos queda entonces menos x, que es el negativo. Y en este caso podemos sumar entonces 18 más 10 serían 28, más 3, 31 en total, menos 3. Por último, fijémonos que tenemos que hacer una diferencia. 8 menos 1 sería 7. ¿Cierto? Recuerden que cuando no tiene coeficiente se sobreentiende que hay un 1, por eso estoy restando con un 1. Y 31 menos 3 nos daría entonces 28 perfectamente, ¿cierto? Sí. Otra manera aquí de hacer la suma que puedan, quizás notaron ahí cuando estaban viendo este ejercicio, podría haber cancelado estos dos términos, porque 3 menos 3 nos da 0, entonces los podemos cancelar, y igual nos daría 18 más 10, 28. Entonces podemos de acuerdo al proceso que ustedes crean más adecuado. Por último, como el 7 es un factor, es un coeficiente, recuerden, se está multiplicando, entonces pasaría al otro lado a dividir. Por lo tanto, al dividir 28 dividido para 7 nos daría 4. ¿Por qué? Porque 7 por 4 nos daría 28. Entonces, de esa manera tenemos un segundo ejercicio donde habría que usar una propiedad distributiva en cada uno de los términos para deshacernos de esos paréntesis, pero nada que preocuparse porque solo es un paso extra que podemos agregar allí para poder entonces conseguir la ecuación como en el primer caso. Bien, entonces ya con estos pasos ya solo basta con practicar y practicar para que nos hagan esas ecuaciones de primer grado con una incógnita, ¿ok? Entonces en este caso, si hay paréntesis ya sabemos, o signos de agrupación, ya sabemos que tenemos que usar una propiedad distributiva. Luego de eso entonces comenzamos a ordenar todos los términos semejantes a cada lado, los que tengan x al lado izquierdo, los que no tengan x al lado derecho. Luego de eso operamos sumas y restas, y por último, si el coeficiente de la x es diferente de 1, lo movemos entonces hacia el otro lado con la operación contraria. Es decir, si está multiplicando, pasa a dividir, ¿ok? Como en estos dos ejemplos. Ya en este punto entonces solo faltaría que cubramos
cómo resolver problemas de la vida real con ecuaciones de primer grado con una incógnita. Para eso vamos a dedicar entonces una sola clase específica, porque para eso tenemos que aprender lo que sería cómo transformar el lenguaje coloquial, el lenguaje cotidiano que usamos, hacia el lenguaje matemático, que serían las ecuaciones, ¿ok? Muy bien, entonces eso ha sido todo por esta clase. No hay muchas cosas que agregar en cuanto a ecuaciones. Una vez más, agradecido por estar aquí en esta clase, porque estén aquí. Y espero que les sea de mucha ayuda. Si este contenido les ha sido de mucha ayuda, por favor suscríbanse. Denle un me gusta para que llegue a mayor cantidad de personas y podamos ayudarlas a aquellas que necesiten en su educación de matemáticas. Hasta un próximo video.